Bienvenidos amigos todos de Radio María a nuestro programa Los Amigos de Dios en Radio María. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Giambattista Bollis, que es vicerrector de la Universidad Sede Sapientie, Universidad Católica Sede Sapientie, está en Caraballo y también algunos otros países, pero ciudades, por ejemplo, estuvimos en Chulucanas hace muy poquito. Bienvenido, Giambattista. Gracias de hospedarme aquí. No, te estás en tu casa con mucha alegría. Radio María es la casa de todos. Estamos muy contentos por tenerte con nosotros. ¿Y qué te sugiere esta palabra, Bérgamo? Es mi tierra. ¿Es tu tierra? Sí, pero sí. También es la tierra de Juan XXIII. Sí, la que tierra hemos hablado de él hace poco. Sí, es la tierra de Juan XXIII y yo vengo de un pueblito que está a 12 kilómetros de la tierra natal de Juan XXIII, Angelo Roncalli, que era un simple miembro de una familia campesina de Bérgamo, y las raíces de mi familia son de esta zona. El pueblo de mis abuelos colinda con el pueblo, con Sotto il Monte, con el pueblo del Papa, y la familia de mis padres eran campesinos de esta zona, y he crecido en esta fe sencilla. Recuerdo con mucho afecto mi abuela, la mamá de mi papá, que era mamá de 16 hijos. Mi papá el último 16 hijos, una familia campesina, sí. ¿Y si te pegó mucho del Papa Juan XXIII? En toda la tierra, en toda mi familia, esta idea de una vida dedicada con sencillez a los valores de la familia, del trabajo, que es muy enraizada en mi tierra. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 4 hermanos, un hermano y 3 hermanas. ¿Y todos han seguido tu camino o ninguno? Sí, todos son católicos practicantes, pero son casados con hijos. La mayor parte de ellos pertenecen al movimiento de Comunión y Liberación, en el cual yo he encontrado, decimos, la adultez de la fe, porque ya la fe la tenía por familia. Sí. ¿Y el ambiente que tenías en tu familia era también muy católico? Sí, yo he tenido 2 tíos sacerdotes, 2 hermanos de mi papá sacerdotes, muy conocidos en mi tierra porque eran muy buenos párrocos. Y también por la parte de mi mamá, un tío abuelo sacerdote que recuerdo con mucho cariño porque vivía en un pueblito, era medio entre campesino y sacerdote, y venía con su moto a mi casa frecuentemente, lo recuerdo con mucho cariño, un hermano de mi abuelo materno, sí. Ajá. ¿Y rezaban el rosario en la casa? Sí, con frecuencia, sí. Y ahora también, cuando voy a visitar a mis padres, frecuentemente cuando se va en carro, o en la noche mi mamá de vez en cuando, o una decena o el rosario entero, sí, frecuentemente. Qué bueno. Hiciste la primera comunión, claro, en tu pueblo. Sí. ¿Y qué tiene que ver la primera comunión con comunión y liberación? Nada. No, es la idea de Monseñor Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, siempre insistía sobre el hecho que la comunión, el misterio de la Eucaristía era unido siempre al misterio del pueblo de Dios, de la Iglesia. Insistía siempre sobre el hecho que el cuerpo de Cristo es la Iglesia y el cuerpo místico de alguna forma la comunión, como cambiando los 2 términos, pero para hacer entender que la Eucaristía, que es el centro de la celebración, es el centro de la celebración de la comunidad cristiana. Entonces que no se puede separar el misterio de la Eucaristía de la presencia de la comunidad cristiana, de la vida de la Iglesia. Entonces, cuando él escogió estas 2 palabras, van unidas en realidad al misterio eucarístico o a la comunión, fraternidad. ¿A qué van? O las 2 cosas. ¿Cómo quiso hacerlo? El origen del nombre Comunión y Liberación es del 1969-1970, que en Italia, sobre todo en donde él estaba, en las universidades en Milán, él enseñaba en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, había también toda la efervescencia de la contestación de los jóvenes y una fuerte presencia de ideales comunistas, socialistas, etcétera, donde insistían sobre el tema de la liberación del hombre, que es un anhelo importante para el hombre. Pero un grupo de chicos que lo seguía hizo un manifiesto, un volante que distribuyeron y que terminaba con esta frase: la comunión es la liberación, es decir, que la experiencia de la fe vivida y el cambio de vida
que la fe vivida, que la adhesión al Señor da en la vida, es la verdadera liberación. Es decir, que no hay verdadera liberación del hombre sin la presencia de Cristo dentro de la vida de la persona y de la comunidad. Y esta fue la firma, la frase final de este volante. Y Giussani, cuando lo leyó, dijo, esto somos nosotros, esto es lo que queremos en el mundo, una comunión que traiga la liberación. En algún momento, cuando se oía comunión y liberación, se pensaba que andaba por la teología de liberación, la radical, por supuesto, pero nada que ver. No, con un fuerte deseo siempre de una presencia, entonces una fuerte exigencia de justicia, de trabajo, pero cuyo origen no necesita de un aporte ideológico o de pedir a otra ideología. Como creo que también era el espíritu verdadero de lo que comenzaron en América Latina, un deseo de este tipo. Después, como siempre sucede, se puede confundirse un poco las cosas. ¿Cómo era Giussani? Sí, mucho, bien, claro, bien, sí. ¿Era de tu tierra más o menos? Era de otra tierra muy católica de Italia, del norte de Italia, era de la Brianza, que es la zona alrededor de Milán, que es con una fuerte presencia de la iglesia, un pueblo trabajador y muy enraizado en la experiencia cristiana. De una familia sencilla, muy pobre, su padre era un artesano, un tallador, y la mamá era una obrera. Era un hombre de una humanidad extraordinaria, de una capacidad extraordinaria de acogida de la persona y de una donde se veía que el horizonte de la vida, el amor de la vida era Cristo reconocido y el deseo de anunciarlo todo. Esto era evidente. Y era una persona también muy capaz de estar en compañía, de almorzar juntos, de tomar un buen vino, de gozar de un pescado rico. Esto frecuentemente he gozado de su presencia a la mesa. ¿Él empezó mucho tiempo antes que tú, o más o menos que tú estuviste con los primeros prácticamente? No. Giussani comenzó en el 1954 en un colegio superior de Milán, en un liceo, sería como una secundaria nuestra. Allí comenzó enseñando. Sí, ya era profesor de teología, y después de haber encontrado algunos jóvenes en tren, en un viaje, y los había encontrado muy lejos del cristianismo, se habían formado en familia cristiana, le pidió a su obispo de entonces de dejar la enseñanza al seminario de teología para ir a enseñar a un colegio, y el obispo aceptó, y de allí comenzó con algunos, sin querer fundar nada, simplemente con el deseo que lo que él había aprendido en el seminario de Milán de Venegono, que había sido un centro importante de teología y de espiritualidad, de darlo a los jóvenes de su ciudad, que encontraba lejanos de la fe por desconocimiento o por falta de una propuesta. Allí comenzó. Él tenía la idea clara también de que el problema de dejar la iglesia es por falta de conocimiento, sí, o es otro motivo, porque normalmente ahora sobre todo se está diciendo que el peor problema que encuentra la iglesia es la falta de formación en los católicos. Sí, él vivía en la Milán de esta época donde nadie se preocupaba de esto porque todos eran católicos, y él se daba cuenta que era un catolicismo que muy enraizado en la tradición, pero que era necesario recomprenderlo, reconquistarlo como razones de la fe, y en particular le había llamado la atención lo que después Pablo VI llamó el sentido religioso, la necesidad de redescubrir la dimensión, las preguntas fundamentales del hombre y la experiencia de la necesidad que el hombre tiene de Dios, el anhelo de Dios que tiene el ser humano. Y entonces, en diálogo con los jóvenes, como volver a despertar este deseo, volverlo a ayudar a reconocerlo. Para nuestro gran público, él era sacerdote diocesano en principio, ¿no? Sí, siempre ha sido sacerdote diocesano ambrosiano de la diócesis de Milán. Ambrosiano por San Ambrosio, para nuestra gente que nos está escuchando, ¿no? Sí, sí. Famoso San Ambrosio de Milán. ¿Y cuándo entraste tú en ese grupo? ¿Cómo lo conociste? Yo conocí el movimiento de Comunión y Liberación a los 14, 15 años en el colegio, porque un profesor vino a enseñar a mi colegio, era un profesor que pertenecía al movimiento, y comenzó a reunirnos con nosotros, y a mí me
me llamó la atención, me provocó esta idea de una fe que tenía que ver con todos los aspectos de la vida, con el estudio, con la amistad, con las vacaciones, con la cultura, con la música, con el arte, con todo, hasta interesarse a cuestiones de la vida del país, hasta cuestiones políticas. ¿Y él por qué te atrajo? Porque un muchacho de esa edad tiene que tener un atractivo externo, algo que te atrae en la persona. ¿Hubo algún motivo por el que te...? Yo Giussani lo conocí después personalmente, ya a la época de la universidad, cuando yo ya pertenecía a Comunión y Liberación. El encuentro con el movimiento fue muy curioso, porque yo fui a confesarme un día por insistencia de mi mamá, que quería que me confesara porque comenzara la cuaresma, y fui a confesarme a mi pueblo, cuando yo ya estudiaba en el liceo, a Bergamo. Era un liceo prestigioso, intelectualmente provocativo, y tenía todas las inquietudes de los chicos, que la iglesia no era suficientemente pobre, que la riqueza del Vaticano. Y este sacerdote, que era de Comunión y Liberación, en vez que discutirme conmigo, al final de la confesión me dijo: pero a ti te interesan estas cosas, te interesa comprender bien la vida de la iglesia, te interesa participar. Y yo me quedé en silencio porque dije, si le respondo que sí, me va a decir algo. Y si le respondo que no, no es del todo verdad. No es que le he dicho estas cosas solo para decirle, sí me interesa. Entonces me dijo, ya mira, el jueves nosotros nos encontramos con un grupo de jóvenes. Si quieres vienes, hablamos de estas cosas. Y así me enganchó. Bueno. Me llamó la atención porque no quiso discutir conmigo, le interesó mi persona. Yo percibí que le interesaba el encuentro con mi persona, y esto fue lo que me hizo comenzar. ¿Tú no estás casado? ¿Por qué? No, porque a la edad de los 19, 20 años comencé a pensar en la vocación a la virginidad, y en la experiencia del movimiento había un grupo de personas que don Giussani guiaba, y después varios sacerdotes en las diferentes diócesis que durante algunos años, sobre todo los años de la universidad, verificaban la posibilidad de una vida consagrada en diferentes formas. Algunos de mis amigos son sacerdotes, otros son monjes, y en particular yo adherí a una forma que se llama Memores Domini, que es una forma de presencia en el mundo del trabajo, de testimonio de la propia fe en el mundo del trabajo, con las promesas de pobreza, obediencia y castidad dentro del mundo de la actividad así normal de la vida. Estamos bien aquí tú y yo en este momento. ¿Qué significa esto que tienes ahí en tu polo? No es un polo que me regaló alguno de mi familia. Porque ya no se lee. No, ya sí es con polo. Vale la pena ser virgen en este tiempo, porque están escuchándonos muchos y realmente en estos momentos ni se aprecia la virginidad ni el celibato por muchas partes, ¿no? Por supuesto que en otros no hay, con una profundidad grande. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Por qué? Vale la pena porque a un cierto punto se intuye que Jesús puede valer todo, puede ser todo de la vida de una persona. ¿Puede bastar Jesús para ser feliz? Sí. ¿Tú lo dices de ti mismo? Sí. ¿Te lo han dicho otros? No. Y también porque se experimenta que cuando uno se confunde, y esto es posible en la vida, no tiene la misma alegría, la misma alegría, la misma paz, la misma serenidad y la misma... Sí, el signo de la presencia de Jesús indiscutible es la profunda... En italiano se dice letizia, que es una palabra, que es una alegría, un gozo que puede estar junto al dolor, el dolor por lo que sucede, que a veces son las pruebas de la vida, y el dolor también para las propias dificultades y contradicciones. ¿Qué es eso de Memores Domini? Porque los que se acuerdan del Señor, los que recuerdan al Señor, pero ¿a qué viene eso? ¿Tiene que ver algo con Comunión y Liberación? Sí, nace del movimiento de Comunión y Liberación, es una forma de vida consagrada, laical, en el mundo. Se han vuelto conocidos, decimos, los Memores Domini cuando se habló de las jóvenes que estaban, de las mujeres que estaban con Benedicto, que están con Benedicto XVI, porque a un cierto punto Benedicto XVI pidió a Giussani, a Monseñor Giussani, que algunas de las Memores Domini fueran con él
en su casa para ayudarlo, atenderlo, Sí. alguna para hacer las compras, otra para hacer la limpieza de la casa, y todavía están un grupo con él. Hay 4, creo. Sí, y en particular fue muy llamativo porque hace algunos años una de ellas falleció en un accidente, Manuela se llamaba, y el Papa hizo una extraordinaria homilía, mandó por escrito porque no pudo estar en el entierro, y un mensaje a la familia bellísimos, donde él comentaba la palabra Memoris Domini, que significa lo que lo que vive en la memoria del Señor. Y el Papa a mí me conmovió mucho, lo recuerdo siempre porque dijo: todos nosotros somos Memoris Domini, pero lo podemos ser porque Jesús es Memor Nostri, es decir, porque para Jesús cada uno de nosotros es siempre presente a Él. Él permanentemente nos tiene presente. Y comentando la muerte de esta joven, de esta mujer, dijo: a veces pensamos estar solos, pero Él está siempre con nosotros, y en el momento más importante de la vida, en el último momento de la vida, Él está esperándonos para llevarnos en sus brazos. Por esto comentó diciendo de esta joven: Manuela es Memor Domini, y nosotros podemos ser Memor Domini porque Jesús tiene siempre presente a nosotros. Qué bueno, es bonita la idea. ¿Y son muchos los Memoris Domini? No sé cuántos somos, pero calculo entre 1.500, 2.000 en el mundo. ¿Y Comunión y Liberación tiene muchos miembros? ¿O cómo es? No sé cuántos miembros. Está presente en diferentes países, en 75 países, en una presencia importante en Italia, en España, y en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Perú. Hay un grupo importante, significativo. La próxima semana, este fin de semana, tenemos los ejercicios de la Fraternidad de Comunión y Liberación, que son los adultos un poco. Las personas que ya tienen un trabajo, familia. Estaremos en Chosica todo el fin de semana. Ajá. ¿Y cuándo llegaron al Perú? El movimiento de Comunión y Liberación llegó al Perú por iniciativa de una hermana que falleció hace algunos años, una hermana Dominga, que era una hermana dominica, que había encontrado el movimiento en Italia a través de su misma comunidad en la ciudad de Asti. Allí había conocido el movimiento de Comunión y Liberación. Ella vino acá, y al inicio la experiencia del movimiento fue ligada a ella y a un sacerdote dominico, el padre Leuridan, y a un grupo de laicos acá peruanos. Y después, en el 1989, vino al Perú el primero de los Memoris Domini que vino acá, que era Andrés Azziani como profesor, y que trabajó sobre todo con los jóvenes en las universidades. Y a través de él y del trabajo de los otros que ya estaban antes, el movimiento de Comunión y Liberación tuvo un crecimiento acá en el Perú. Todos recordamos mucho a Andrés Azziani. Era amigo tuyo, ¿cómo era? Era una persona muy interesante. Yo recuerdo que cuando falleció, hace algunos años, la primera cosa que pensé era que era una persona que había vivido su vocación en las 3 dimensiones de pobreza, obediencia y castidad con interés, con totalidad, y que esto era lo que más lo había marcado. Un hombre que había hecho de su vida la realización de la vocación. Esto para mí era la cosa más evidente estando con él. Era una persona también muy exigente en el sentido, no por lo demás, por sí mismo. Y cuando falleció, que tenía 55 años, yo pensé que como había vivido tan intensamente, probablemente el Señor, estos años habían valido mucho más que los años de nosotros, que normalmente pasamos un poco de tiempo distraídos. ¿Algún rasgo concreto, algún momento concreto de la vida de Andrés? Esta cosa, una de las cosas que más me llamaba siempre la atención era cuando, una cosa banal si se quiere, cuando estábamos comiendo, y si uno necesitaba algo, antes que uno lo pidiera o se moviera, él lo había recogido y se lo había puesto frente a él. Antes, una cosa pequeña, pero que denotaba una permanente atención a la persona y al otro. Y podías haber discutido media hora antes, pero esto no le quitaba el hecho de la conciencia de lo que tú eras para él dentro de la vida de la comunidad.
¿Qué tiene que ver la Universidad Sede Sapientia contigo, con Comunión y Liberación, con Caraballo, como Monseñor Lino, nuestro querido amigo? La universidad comenzó por iniciativa de Monseñor Lino, por un sueño, una idea de Monseñor Lino, que cuando llegó a Caraballo, recién elegido obispo, él no tenía nada, tenía solo su carrito y su maletín con el cual iba por todo sitio, y viendo la necesidad que había en los colegios y en la cantidad de jóvenes que no tenían perspectiva de futuro en esta época, Lima Norte no era como hoy, pensó en hacer una universidad. Y la primera persona que llamó fue justamente Andrés, que él había conocido porque había enseñado en Chama a un curso de teología para laicos. Y Monseñor Lino había visto su entrega, su profesionalidad también, su profesionalismo, y lo invitó para decirle si lo ayudaba. Entonces Andrés le dijo que sí, y después se asustó un poco. Le preguntó a Giussani qué pensaba, y Giussani dijo, sí, ayúdenlo, es una cosa que yo también desearía mucho. Entonces nos metimos, estábamos en casa en tres, en esta época era Andrés, el que habla, y el profesor Gian Corrado Peluso, que estuvo aquí varios años, y que fue el primer decano de educación de la Sede Sapientia, y allí nos metimos a ayudar a Monseñor Lino en esta obra. Y un episodio importante que recuerdo es que Monseñor Lino dijo, sí, queremos poner en el estatuto que la dirección sea de Comunión y Liberación, de la dirección académica, y Monseñor Giussani no quiso. Y escribió una carta muy bonita a Monseñor Lino, donde decía, nosotros queremos estar allí al servicio de la obra de otro, con la O minúscula, el obispo, por la obra de otro, con la O mayúscula, que es Dios. Es decir, al servicio de la Iglesia, en este caso de la diócesis de Caraballo, dentro del trabajo de la universidad, pero sin ninguna precondición, es decir, cuando el obispo considere que otros deban estar allí, o como ahora que hay mucha gente, o que otro deba asumir las funciones que uno tiene, muy bien, es decir, significa que es lo que Dios quiere. ¿Y cuántos años tiene ya la universidad? La universidad fue fundada en el 98, el día de Pentecostés en el 98, en el aeropuerto. Monseñor Lino me llamó y me dijo... ¿Cómo el aeropuerto? Sí, así el aeropuerto. Monseñor Lino me llamó y me dijo, he pensado que hoy se debe fundar la universidad. Ya estábamos trabajando el proyecto, habíamos entregado los primeros papeles a la asamblea de rectores, estábamos en camino para la autorización. Pero me dijo, he pensado que hoy, que Pentecostés, hay que... Entonces el 31 de mayo del 98 me llamó y hizo el decreto de erección de la universidad en el mismo aeropuerto. Qué bueno eso, original. Sí, muy original. ¿Y el rector quién era? El rector fue desde el comienzo Monseñor Joaquín Martínez Valls, un sacerdote diocesano de la diócesis de Alicante de España, doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil, que justo en este año cumplía, creo, 70 años y se jubilaba, pero todavía muy vital y muy intelectualmente muy preparado, y que dijo, ya yo los ayudo, porque necesitábamos una persona que tuviese todos los papeles, todos los títulos académicos. Era necesario que hubiese sido decano, que fuera doctor, que fuera profesor principal desde hace muchos años, que hubiese tenido responsabilidades académicas importantes, publicaciones, y él, que estaba allí ayudando la parroquia, el padre Pedro Martínez, que es el párroco de los Olivos, de Sol de Oro, estaba ayudando allí, conversando con Monseñor Lino, le dijo yo, y generosamente, y todavía es nuestro rector. Sí. Ahora no está un poco más mayor, ¿no? El rector en este momento está en licencia por motivos de salud, está en España. Esperemos que venga pronto. ¿Y no le va a tocar al vicerrector? Hay actualmente el vicerrector académico, que el ingeniero Aliaga tiene las funciones de rector. ¿Y tú el vicerrector administrativo? Sí. ¿Y cómo funciona la Universidad Católica de Caraballo, Sede Sapientia? Es una universidad que ha nacido con el deseo de ser una universidad para aquellos que no habían tenido una posibilidad de estudiar por motivos fundamentalmente de carácter económicos. Porque en esta época, cuando comenzó la universidad, para los chicos de Lima Norte, para la mayoría, la única posibilidad era universidad estatal. Pero entrar en San Marcos, entrar en la uni, muchas veces le exigía varios años de preparación, porque los colegios estatales no eran muy buenos.
Entonces fue una oportunidad por todos estos jóvenes de tener una preparación universitaria con un costo limitado y en muchos casos también con ayuda. Cuando se veía que los chicos eran valiosos, se les ayudaba haciéndoles hacer alguna actividad en la universidad, buscando a alguien que les diera una beca, etcétera. Y así comenzamos. Y queremos seguir en esta óptica, ser una buena universidad en la medida de las posibilidades, pues también las posibilidades económicas condicionan ser una buena universidad, pero para gente que quiere salir adelante y que no tiene otras posibilidades. ¿Cuántas especialidades tiene la universidad? La universidad tiene 5 facultades y varias carreras, pero fundamentalmente 5 facultades. La Facultad de Educación y Humanidades y la Facultad de Ciencias Económicas fueron las primeras 2. Después se sumó la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo decano es el doctor Solari, Luis Solari, que fue también ministro de Salud del primer ministro, que aceptó con mucho gusto. La Facultad de Ingeniería, donde hay varias ingenierías, y la Facultad de Ingeniería Agraria y Ambiental. Estas son las facultades que tenemos. Y algunas de ellas, sobre todo las facultades de Educación y la Facultad de Ingenierías y Ciencias de la Salud en todo el país, también la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cuántos alumnos tienen más o menos? Actualmente tenemos 7.800 alumnos, de los cuales 5.200 en Lima y los otros en el resto del territorio. En Chulucanas. Estuvimos el otro día en Chulucanas y ahí ¿cuánto lleva? Poco tiempo lleva. Desde el 2011 se firmó el convenio, comenzamos en el 2012. Allí, en realidad, lo que lidera la universidad es la misma diócesis de Chulucanas. Nosotros más bien estamos al servicio de ellos por la parte académica, por la parte de la búsqueda de los profesores, pero decimos que el gran trabajo lo hace la misma diócesis de Chulucanas. ¿Y el otro sitio donde hay? Tenemos una cosa que a mí me apasiona mucho, que es en la selva amazónica, en Atalaya, en el Vicariato Apostólico de San Ramón, con Monseñor Gerardo Cerdín, que fundamentalmente es una universidad para la gente del lugar, para los colonos en ciertas carreras, pero decimos que uno de los temas principales es la educación bilingüe intercultural para los chicos de las comunidades indígenas, comunidades nativas, tenemos en este momento 7 grupos étnicos que estudian en la universidad para ser profesores de inicial, primaria y secundaria de sus comunidades en los idiomas nativos más el español. Shipibo, Jina, Xániga, Xéniga, Machiguenga, Yanisha y algunos pequeños otros grupos, algunos Aguajún. Sí, y bueno, que bilingüe será trilingüe, septilingüe, diecilingüe, ¿cómo es eso? Cada uno, las materias sí se dan en español, pero cada uno tiene un profesor y un tutor en su idioma. Así, y tienen también las clases en su idioma, pero además de la clase en su idioma, retoman el conjunto de las materias haciendo resúmenes o pequeñas exposiciones en su mismo idioma. La idea es que la lengua no se quede como una lengua que poco a poco va muriendo porque no se integra a los conocimientos modernos, sino que ellos encuentran la forma de expresar también las cosas propias de la cultura moderna en su idioma, desde los conceptos de pedagogía, filosofía, historia, literatura, artes y ciencia también. Es una cosa. ¿Y encuentran ahí profesores y alumnos suficientes? Alumnos un montón, porque de las comunidades indígenas son como 250 en este momento que están estudiando educación allí. Y profesores, nosotros contratamos por cada etnia un profesor de su etnia que tenga conocimientos pedagógicos y que tenga un buen conocimiento de su idioma. Y el resto son profesores iguales a los de Lima. En este momento, por ejemplo, hay una familia de jóvenes que recién se ha casado que están allí. El director es un chico de Cerro de Pasco que ha estudiado en Lima, Wilmer Atachagua, con su esposa recién se han casado, que están allí. Hay otros jóvenes, un antropólogo de Lima que está allí, un profesor que ha sido director, ahora está estudiando un doctorado que es de allí, de Atalaya. Hay Hilario se llama, Castillo, y varios profesores que se han... Hay gente que con mucho entusiasmo, hay algunos voluntarios en este momento, hay voluntarios italianos también que están allí. El año pasado estuvieron una pareja de médicos durante 4 meses. Sí, hay mucha gente que después
se suma. Se nota que el profesor Giambattista tiene mucho cariño por Atalaya. Sí, sí. Se nota. Sí, sí. ¿Has ido muchas veces? Sí, voy frecuentemente. Ahora este año menos porque estoy estudiando un doctorado en Italia y me tiene preocupado mi tesis, pero normalmente voy frecuentemente, sí, porque creo que es una cosa importante para la iglesia y para el país esta obra de Monseñor Gerardo, que es, en realidad nosotros colaboramos a su obra, que es un poco la preocupación porque las comunidades indígenas tengan maestros, y no solo maestros, porque la idea es que sean también promotores de desarrollo. En la universidad se hacen también cursos de piscicultura, se le enseña cosas ligadas a la cultivación, a la gestión de la vida de la comunidad. Es un proyecto bien interesante, sí. ¿Y para qué estás estudiando tú más? No sabes bastante. ¿Para qué quieres ahora una tesis? ¿De qué es tu tesis? No, estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el tema de la acreditación de las universidades en Perú, con la Facultad de Pedagogía de la Católica de Minares en particular, sobre el tema de cuánto puede influir la acreditación, el proceso de acreditación en la mejora de la formación de los maestros de las facultades de pedagogía o de educación. Si esto puede influir o no en la mejora de la formación inicial de los maestros. ¿Y tú eres doctor en qué? Yo he estudiado filosofía. Después la Asamblea de Rectores del Perú me ha reconocido el título italiano y he estudiado un máster en educación acá en la Universidad Marcelino Champagnat. Y también he estudiado un doctorado en el Champagnat, pero no he hecho la tesis. No hay tiempo. Giambattista, ¿cómo se puede combinar tu trabajo fuerte, tu propio estudio además, y la vida consagrada y la presencia de Dios, cuando uno está tan metido en tantas cosas? ¿Cómo es posible esto? No hay una división evidentemente entre la experiencia de la fe y el trabajo, y esto es lo que uno experimenta, que la experiencia de la fe y lo que el reconocimiento de la presencia que determina la vida se comprueba su verdad y su pertinencia a la vida propiamente en la vida, en el trabajo. Yo no siento honestamente una división entre el trabajo y mi experiencia de fe. De lo contrario, no sabría cómo trabajar, no sabría cómo juzgar las cosas, sino a partir de la experiencia de fe que uno tiene y de todo lo que ha recibido también en términos de formación y de criterios durante todos estos años, de criterio para juzgar la realidad, la vida. Entonces, no sabría yo dónde ir a pescar los criterios para decidir qué hacer en el trabajo, cómo estar con las personas. Y quizás un poco ingenuamente yo pienso que no hay mejor modo de administrar o de vivir un trabajo profesional que tener presente las cuestiones fundamentales de la fe, que son el tesoro que uno tiene para afrontar las circunstancias de la vida diaria, porque lo mismo vale por una mamá de familia, ¿no? Como preguntarle a una mamá de familia cómo hace a compartir la fe y el trabajo de mamá de familia, o a un sacerdote la vida de parroquia, porque la vida nos implica siempre estar de un cierto modo afuera de nosotros, no preocupados de nosotros, pero en el mismo tiempo a partir de nosotros que enfrentamos las cosas. ¿Y encuentras tiempo para tu oración y la misa diaria y todo eso? Y si no lo encuentro, no le puedo dar culpa al trabajo. No. La culpa es solo mía. ¿No? Qué bueno. Y por lo que has dicho, viven tus papás. Sí, sí. ¿Y qué hace un italiano lejos de la mamá? No, primero todos los fines de semana llamo, porque si no es... pero yeah. Mis padres no son pegajosos, no, para nada. Hay episodios divertidos a este propósito. La tierra de Bérgamo es una tierra muy parca en las expresiones de los sentimientos. Ajá. Así que... no son como los del sur de Italia. No creo, no. Hay un episodio muy divertido de mi vida que si quieres después te lo cuento a este propósito. No, pero cuéntalo ahora, aprovecha que no se nos vaya a pasar. Que hace algunos años me hicieron una pequeña operación. Fui en Bérgamo para hacer unos análisis de una cosa pequeña y me operaron por un problema de un quiste.
Y en el momento estaba mi mamá conmigo y mi papá, y en el momento que iba a la sala operatoria, el médico, que era uno del sur, le dijo a mi mamá, dele un besito a su hijo. Y mi mamá se puso roja. Y el médico y mi mamá le dijo, doctor, nosotros somos de Bérgamo, esta cosa no se acostumbra. Y al final me dio un besito en la frente. Pero era divertido porque expresaba un poco el modo de ser, entonces no es que se habla mucho normalmente. Pero existe un amor fuerte. Sí, seguramente. Es hermoso. Muy bien. Esto, y en cuanto a la universidad, ¿qué cosa quieres decirnos un poquito más en cuanto a los que pueden entrar en la universidad? ¿De dónde los admiten? ¿Son solamente ahí del norte de Lima o de todo cualquier sitio del país? ¿Cómo es? No. Y en primer lugar, es como Radio María llega a todo el Perú, saber dónde tenemos las sedes. Una es en Chulucana, como hemos dicho, y es fácil la referencia porque allí la parroquia es el punto de referencia. Otra sede es en Nueva Cajamarca, en Chachapoyas, en la prelatura de Moyobamba. Allí es una sede muy importante, donde tenemos más de 300 alumnos de beca 18. Y hay un trabajo extraordinario que hace un joven allí con un grupo de profesores. Allí hay varias carreras y pueden pedir también a la parroquia de Nueva Cajamarca. De todas maneras, la iglesia allí es reconocida y es presente en la universidad. En Tarma, con la diócesis de Tarma, en convenio con la diócesis de Tarma, hay más de 500 alumnos. Y el Monseñor nos dio en gestión, en uso, lo que era el antiguo seminario de lo Comboniano. Lo hemos refaccionado y una sede muy bonita en el centro prácticamente de la ciudad de Tarma. Y después, hemos dicho en Atalaya, en Huacho, tenemos la Facultad de Ingeniería Agraria, también con Monseñor Santarciero, que nos ha puesto a disposición un terreno importante, Mazo, y no sé si me olvidó algo. Tarma, Atalaya, hemos dicho antes, Nueva Cajamarca, Chulucanas y Huacho, sí. Y en Lima, la universidad, como todas las universidades, tiene momentos de admisión. Será durante todo el mes de julio y agosto la admisión. Hay un centro preuniversitario importante porque el trabajo preuniversitario fortalece a los jóvenes. Más allá del ingreso a la universidad, los prepara para enfrentar bien los primeros ciclos, sobre todo reforzando las materias donde tienen dificultad, que son normalmente matemática y lenguaje. ¿Y eso lo tienen ahí mismo, en Caraballo? Sí, allí, en la universidad misma. La universidad está en Sol de Oro, cerca de la parroquia del Buen Pastor y la comisaría Sol de Oro, y 2 cuadras del obispado de Caraballo, que es la casa de Monseñor Lino. Sí. Allí estamos construyendo un nuevo campus, que nos está sacando las canas verdes, pero que es bien bonito. Y nada más, hay varias carreras, algunas muy nuevas, muy atractivas, todas las de económicas, la educación. Y aprovecho para decirle a los chicos que no tengan miedo de estudiar educación, porque todos nuestros alumnos de educación tienen trabajo, los graduados, y buenos trabajos. Sí, porque si hay una buena preparación en Lima y en el Perú, se necesita de buenos maestros preparados, y no tengan miedo, que van a encontrar buenos trabajos. Ya sé lo que vas a contestar, pero aparte de lo que contestaría cualquier otra persona, ¿crees que es buena la formación que da la Universidad Católica de Sapiencia? Creo que es buena y creo que debe ser mejor. Es decir, nuestro esfuerzo de todas las autoridades y de los profesores es intentar ser cada día más universidades. Estamos intentando impulsar todo el tema de la investigación, también de la proyección social, y es nuestra principal preocupación elevar constantemente nuestro nivel como universidad, sea como formación académica que como formación de personas. ¿Tiene que ver algo la formación religiosa con la universidad? Sí, la universidad quiere ser una universidad católica, donde el problema no es añadir contenidos, sino como nos está insistiendo el Papa Francisco, a través en primer lugar del testimonio de la vida, pero en el mismo tiempo de una fe que sepa dar razones de la fe, y
y por lo tanto también hay una serie de cursos que ayudan a conocer el cristianismo, con el deseo que la persona lo pueda encontrar, pero que por lo menos conozca, tenga elementos suficientes para poder comprender y juzgar qué es la vida de la iglesia, qué es el cristianismo. Entonces, en los primeros ciclos hay 3 cursos fundamentales que son de introducción al cristianismo, antropología religiosa, teología 1 sobre la figura de Jesús, que es un curso de cristología fundamentalmente, y el tercer curso sobre la iglesia. Seguimos un poco lo que fue la enseñanza de Monseñor Giussani en la Católica de Milán y sus 3 libros del curso básico de cristianismo que él hizo, que era uno sobre el sentido religioso, el otro sobre la figura de Jesús y el tercero sobre la iglesia, que es la iglesia. Entonces, después hay cursos de doctrina social de la iglesia, hay cursos de ética, es decir, nos preocupa el hecho de la formación de la persona. ¿Por qué se llamó Sede Sapientia? Y tradúcelo para nuestra gente. El origen del nombre es curioso. Como soy parte del origen del nombre, cuando con el profesor Andrés, con el profesor Giancorrado Peluso y con Monseñor Lino y algunas otras personas allí, el profesor Cortés y otros, estaban buscando el Padre Pedro, estaban buscando el nombre de la universidad. Monseñor Lino decía, yo quiero que se llame La Sapiencia, porque quiero que la universidad no sea solo conocimiento, sino sabiduría humana profunda lo que da. Entonces todos estamos de acuerdo, pero yo recuerdo que le dije, Monseñor, pero en Roma hay una universidad que se llama La Sapiencia, la más importante universidad del Estado. No podemos hacer un nombre igual. Entonces damos la vuelta. Algunos decían, llamámosla Santa Rosa de Lima, que era un bonito nombre. Y a un cierto punto salió la idea de un nombre que tuviera dentro el nombre de una advocación a la Virgen María y en el mismo tiempo esta idea de la sabiduría auténtica. Entonces salió el nombre Sede Sapientia en latín. No sabíamos todavía que el Papa iba a dedicar las universidades católicas a la Sede Sapientia y después mandó en todo el mundo un icono de la Virgen Sede Sapientia. Salió. Ya nos trae un poco de problema porque nadie lo pronuncia bien. Dice Sede Sapiens y de todo, pero no importa, creo que la idea queda, ¿no? Que es un lugar donde se busca no solo el saber en el sentido científico, el conocimiento, sino la sabiduría y la conciencia que la verdadera sabiduría es Jesús. Por esto María es el asiento de la sabiduría. Asiento de la sabiduría, perfecto. ¿Y cómo sigue Comunión y Liberación en el Perú? Me parece bien, es decir... ¿Va aumentando el número? Sí, el número no sé tanto, en el sentido que no es una realidad de miles de personas, pero sí lo que ha sucedido en estos años es que los primeros jóvenes que comenzaron con Andrés en la universidad y antes de él, con el sacerdote que estaba, con la Madre Dominga, algunos se quedaron, se han vuelto adultos, padres de familia, tienen responsabilidades en su trabajo, entonces se va consolidando una presencia estable de peruanos conscientes de su vocación de servicio a la iglesia y con el deseo de vivir la fe en todos los aspectos de la vida, y esto es una gran ayuda también para los sacerdotes que los siguen y para nosotros, porque es un reclamo a la verdad de la vida, porque cuando se ve vivido en las familias, esto es un ejemplo para todos. ¿Insisten mucho en la familia ustedes? Sí, naturalmente. La mayor parte de las personas que pertenecen a la universidad son familias, y en la familia y en la formación de los jóvenes, sobre todo en este caso en el Perú, de los universitarios. Hay un grupito de universitarios, un grupo significativo de universitarios que tendrán los ejercicios propios de ellos en Ancón al final de junio, 21-22 de junio, un fin de semana. Hay un sacerdote italiano, el padre Paolo Bargiglia, que lo sigue con un grupo de docentes universitarios, y es un trabajo importante esto con los jóvenes universitarios. Gian Bautista, no hay italiano y menos de Milán que no conozca Radio María. ¿Tú qué piensas de Radio María? Pienso Nos que quedan 2 minutitos ya. Pienso que es un gran servicio.
un gran servicio, una gran compañía también a las personas. Pienso a tantas personas que, por ejemplo, escuchan el rosario en su casa. Por ejemplo, la señora que hace limpieza en mi casa, la pone Radio María, y pienso que sí, es una gran compañía, y pienso que deberíamos hacer todo lo posible para que sea más conocida y pueda llegar a más familias, más personas. Muy bien, pues el tiempo se nos va. ¿Alguna última palabra quieres decirnos? Muchas gracias por tu presencia, pero algún pensamiento final. No, agradecer mucho de la compañía de esta mañana, en el hecho que cuando uno habla de ciertas cosas se le dice primero a sí mismo que a los demás, y segundo, que si hay chicos que quieren ir a la sede Sapiencia, que vayan y que confianza nos busquen. Gracias. Gracias a ti, que el Señor siga bendiciendo tu trabajo, y ya sabes, aquí en Radio María te esperamos porque es tu casa, como te dije al principio. Muchísimas gracias. Gracias, Jean Bautista. Amigos todos de Radio María, ha sido el doctor Jean Bautista Bolis, vicerrector administrativo de la Universidad Católica Sede Sapiencia de Caraballo, que ha compartido con nosotros este rato. Que los bendice su obispo amigo José Ignacio.